Muy bien, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar a trabajar, muy bien, sobre la geodinámica externa de la Tierra, ¿ya? La geodinámica externa de la Tierra. La semana pasada hablamos acerca de la geodinámica interna, ¿bien? Hemos dicho que la geodinámica eran dos procesos, ¿no? Endógenos, exógenos. Y por lo tanto, endógeno ya hemos desarrollado, ahora pasamos a la parte exógena, que son las fuerzas que van a modificar el relieve terrestre. Muy bien, Yorce, excelente, Yorce. Yorce se ve que no quiere ir a diciembre, muy bien, quiere exonerarse. Muy bien, excelente. Geodinámica externa. Yorce, ahí está. Se produce debido a la acción de las fuerzas externas, exógenas o degradación provenientes de la energía solar y otros agentes. Estas fuerzas, llamadas también geográficas, actúan mediante la acción de los agentes externos relacionados con la atmósfera y la hidrosfera. La geodinámica externa ocasionada el proceso de meteorización y erosión. Muchas gracias, Yorcey. Muy bien, entonces, ¿qué es la geodinámica externa? Dice que se produce debido a la acción de las fuerzas externas, llamada también exógenas o gradación o geográficas, ¿ya? ¿Proveniente de dónde? Provenientes como la gravedad y también la energía solar son los factores que van a generar, ¿no? Este famoso desgaste. Dice que la geodinámica externa son fuerzas llamadas también geográficas que van a actuar mediante la acción de los agentes externos que están relacionados a la atmósfera y también hasta la hidrosfera. Dice que los procesos de la geodinámica externa son la meteorización y la erosión. La geodinámica externa tiene dos procesos. ¿Cuáles son esos dos procesos? La meteorización y la erosión. Cuando hablamos de la erosión, hablamos prácticamente de tierra y del viento, ¿ya? Muy bien, del desgaste, de lo que es prácticamente así, del desgaste de lo que es de la tierra. Entonces, ¿qué cosa es edafogénesis? Edafogénesis es el proceso del origen de los suelos, cómo se originaron los suelos. Y esto gracias a quién? Gracias a la meteorización y a la erosión. Entonces, ¿cuáles son los procesos de la geodinámica externa? Hemos dicho que son la meteorización y la erosión. O sea, cuando hablamos de desgaste, estamos hablando de la famosa llamada degradación, o sea, va a degradar, ¿no? Es el desgaste de qué? De la corteza terrestre. ¿Por efecto de qué? Por efecto, dice, de la atmósfera, ¿ya? Ok, yo sé, no hay problema. Muy bien, ¿cuáles son los procesos de la meteorización? Perdón, ¿cuáles son los procesos de la geodinámica externa, la meteorización y la erosión? Entonces, hablamos acerca de la meteorización. Entonces, empezamos hablando acerca de la meteorización. Para eso necesitamos un colorcito. Muy bien, ahí está. Esta es la meteorización. Muy bien, entonces, ¿qué es la meteorización? Dice que es el conjunto de procesos que van a actuar sobre las rocas en el mismo lugar. Van a ocasionar la alteración, la desintegración, la descomposición ¿de qué? De las rocas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la meteorización? Es un conjunto de procesos que actúan sobre la desintegración y sobre la descomposición de las rocas en el mismo lugar. Cuando dice in situ, es el mismo lugar. Dice que la meteorización es llamada también exfoliación o denudación, ¿ya? ¿Con qué otro nombre se le puede denominar a la meteorización? Exfoliación o denudación. Dice que la meteorización se va a producir por la acción del clima.
¿ya? El clima, es decir, la desintegración de las rocas por cambios de temperatura, ya puede ser frío o caliente, la humedad atmosférica, bien, se acuerda, de noche hay más humedad, el viento, las precipitaciones y otras fuerzas naturales como biológicas, etc. ¿Cuáles son los procesos de la meteorización? Tenemos la meteorización física y la meteorización química. Entonces, ¿qué es la meteorización? Es el conjunto de procesos de la desintegración y de la descomposición de las rocas en el mismo lugar. ¿Cuáles son los agentes que van a, por ejemplo, producir esta meteorización? Dice la temperatura, la humedad, el viento, las precipitaciones y así sucesivamente. ¿En cuánto se clasifica? En dos. Bien, la meteorización física y la meteorización química. ¿Qué es la meteorización mecánica o física? Dice que se produce debido a la acción de los procesos físicos, como por ejemplo la dilatación, la contracción, y que va originando la desintegración o la desgregación de ¿qué? De las rocas. O sea, quiere decir, esta dilatación y la contracción que se va a generar el rompimiento de las rocas. En conclusión, la desintegración, por ejemplo, es la desintegración de las rocas en fragmentos más pequeños sin alterar su composición de las rocas. O sea, la meteorización química se encarga de poner pequeños fragmentos, o sea, de piedritas en diferentes lados, como estamos observando en esta imagen. Mira cómo se está rompiendo, se va cuarteando y se va rompiendo poco a poco, de repente por calor, por frío y así sucesivamente. ¿Cuáles son las principales causas de la meteorización química o física? Dice que son los procesos, la temperatura, la humedad y la actividad biológica. Cuando los animales también caminan, cuando el hombre, por ejemplo, y también cuando las plantas, sus raíces también van rompiendo estas rocas. Mayormente la temperatura. De noche, por ejemplo, en los desiertos, las rocas cuando se rompen suenan como especie de, por ejemplo, de los cohetecillos, así parecido. ¿Ya? Entonces, esta es la meteorización física. ¿Qué es la meteorización química? Dice que se produce debido a la acción de los procesos químicos. ¿Cuál es? La oxidación. O sea, todos los elementos químicos que contienen las piedras. Hidratación, carbonatación, y que va originando, ¿qué cosa? La descomposición o disolución de las rocas. ¿Qué quiere decir? Si en esta imagen estamos viendo que se está rompiendo, en esta imagen podemos ver la descomposición. O sea, poquito a poco, como con arenilla, se va volviendo estas rocas. En conclusión, la meteorización química es la descomposición de la roca mediante un conjunto de procesos llevados a cabo por medio de agua, ¿ya? Agua, o sea, la humedad, o por los agentes gaseosos de la atmósfera, como el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos elementos químicos que hay en la tierra, en las piedras, que va a generar la descomposición de las rocas. ¿Cuál es la diferencia entre la meteorización física y química? Que la física, que las piedras se van desintegrando, se van rompiendo y van, por ejemplo, poquito a poco, un montón de piedritas. Mientras que la meteorización química es la descomposición de las rocas, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia. Señorita Yuritza, la erosión es el desgaste. Es el desgaste superficial de la corteza terrestre debido al movimiento de materiales. Es un proceso que implica transporte o acarreo, depósito y sedimentación de materiales. Se produce por acción de los agentes de erosión, tales como el viento, el mar, las lluvias, la gravedad, etc. Pero el principal agente de
es el hombre. Muy bien, muchas gracias, señorita Yuritza. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las fases de la erosión? Desgaste, transporte, depósito. Desgaste, por ejemplo, así se va desgastando. Es como, por ejemplo, que tuvieran una ropa, sus zapatos, etcétera, se va desgastando. De ahí, transporte, a dónde se puede llevar, por ejemplo, ya sea agua, hielo, etcétera, o el viento que va transportando, y dónde se va a depositar estos elementos. Entonces, ¿qué es la erosión? Es el desgaste superficial de la corteza terrestre. ¿Cuáles son los agentes? O sea, los agentes, el viento, mar, lluvias, gravedad y así sucesivamente. Pero el principal agente erosivo de relieve terrestre es el hombre, cuando ha construido sus viviendas, carreteras, puentes, caminos y así sucesivamente. Clases de erosión. ¿Cuáles son las clases de erosión? Tenemos 7 clases de erosión. Bien, la primera es la erosión marina. Ya, la erosión marina dice que la erosión marina se produce debido a la acción de las olas. Ya, básicamente son las olas, corrientes marinas y mareas. Entre las formas resultantes de esta erosión se pueden mencionar las famosas geomorfas, como las penínsulas, bahías, farallones, arcos, acantilados, golfos, tómbolas, puntas, cabos, ¿no? Y así sucesivamente. Todo este litoral, si ustedes se dan cuenta muy bien, todo esto, por ejemplo, esta es una punta, y por ejemplo, ahí, mira, ve que van ingresando como especie de península, de ahí una bahía, de repente de ahí otra península que ingresa al mar y así sucesivamente. Entonces, esto, por ejemplo, esta imagen que están viendo, esta es una península, esta es la península de Paracas. Muy bien, entonces, así va, ¿qué cosa va, por ejemplo, erosionar? Son las olas. Cuando golpea estas fuerzas de las olas vienen, va moldeando, va modificando. De eso se encarga la erosión marina. Cuando yo les pregunto, ¿cuáles son las geomorfas de la erosión marina? Penínsulas, acantilados, cabos, puntas, farallones y así. Y ustedes, por ejemplo, conocen el acantilado de la Costa Verde. Ese es el famoso acantilado de Costa Verde que ven ustedes. Las olas han ido formando años tras años. Muy bien. Esa es la erosión marina. Segundo, la erosión fluvial. Muy bien, entonces la erosión fluvial lo va a leer muy bien Antonio Zapata. ¿Sí me ves? Empieza. Se produce por la acción de los ríos y riachuelos. Entre las formas resultantes de desgaste están valles en V, cañones fluviales o pongos, rápidos, cascadas, saltos, estuarios, etc. Entre las formas resultantes de depósito y acumulación están las terrazas fluviales, deltas, etc. Los meandros son relieves resultantes de desgaste, depósito y acumulación por erosión fluvial. En estas curvas o cauces de los ríos de llanura, las orillas cóncavas son excavadas y destruidas, mientras que las orillas convexas son rellenadas por sedimentos que acumulados forman playas. Muy bien, muchas gracias, jovencito. Muy bien, entonces la erosión fluvial. ¿Qué ocasiona esta erosión fluvial? Las aguas de los ríos o de los riachuelos. Esta, por ejemplo, la famosa catarata. Bien, ahí está la catarata como especie de una caída o puede ser como especie de cascadas. Por ejemplo, estos son famosos meandros que pueden ver. Cañones, este es el cañón del Colorado, ¿ya? En el río Colorado, muy bien, ahí está. Entre las formas resultantes más importantes que forman, dice, no te preocupes, Fabián, las geomorfas más importantes, dice, valles en U. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, una montaña así, muy bien, y así cuando hacen, estos en valles en V, mira, se dan cuenta, esta es la montaña, la cordillera, y entonces este es en valles en V.
cañones fluviales, ¿ya? Cañones, hongos, rápidos, cascadas, estuarios, saltos y así sucesivamente. Si esto se va depositando o acumulando más hacia el fondo, entonces forman terrazas fluviales o las famosas deltas que se van desparramando para diferentes lugares. Muy bien, están los meandros, es como especie de la letra S, varios S y así sucesivamente. Esa es la erosión fluvial, o sea, las aguas de los ríos van moldeando, van modificando el relieve terrestre. La erosión glacial. Dice que la erosión glacial se produce debido a la acción de las masas de hielo que se desplazan en forma de lenguas glaciares. Ahí está, ustedes pueden observar como especie de lenguas glaciares. Ahí está, muy bien. Y esto puede llegar, pues, de repente a formar hasta lagos glaciares. Pero básicamente forma valle en la letra U. Mira, ¿ven? Valles en U. Dice que sus formas resultantes más comunes son valles en forma de U, ahí están, en forma de U, forman fiordos, pasos o abras, o también circos o morrenas, ¿ya? Eso es lo que van a formar. La erosión glacial es el hielo. Entonces, por ejemplo, ¿qué son, por ejemplo, los pasos o abras? Son montañas, ¿ya? Esta montaña y la otra montaña que está, entonces por acá hay un camino que puede ingresar para este lado y pasa hacia las otras ciudades, ¿no? Y así hay un camino que ingresa por acá y puede ingresar a las otras ciudades. Muy bien, estos son los famosos pasos o abras. Ahí están las morrenas, acá pueden observar ustedes las famosas morrenas, acá en esta parte. Muy bien, por ejemplo, este lago que se ha formado, de ahí genera un canal y puede formar un río o riachuelo. Esos son los famosos erosión glacial, ¿ya? Básicamente forma valles en U, ¿ya? La erosión pluvial se produce por la acción de ¿qué? De las precipitaciones, están las lluvias, ¿no? Ya sean líquidas, gaseosos o sólidos, las lluvias, las precipitaciones. Dice que sus formas resultantes más comunes son las cárcavas, ¿ya? Por ejemplo, también están las zanjas y las marmitas. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, como especie de que un gatito haya arañado, ¿ya? Como un felino que haya arañado, aparece, por ejemplo, acá, ¿no? De repente unas garras de alguien, ¿no? Entonces, esta es una especie como una especie de zanjas que van modificando también acerca de la erosión pluvial. O sea, las aguas de estas lluvias van formando como especies de riachuelos. Si se va desgastando más, va desgastándose más, o sea, el agua va desgastando y entonces genera como una especie de río. Cuando son pequeñitos es como una especie de que haya rasgado de repente algún felino así, ¿ya? Entonces, esos son lo que la erosión pluvial. La erosión eólica, Valerie. Valerie. Valerie se fue a cocinar, creo. Bien. Andreita Campos. Creo que Andreita tiene problema con internet. Levanta la manito, ¿sí, no? Miss, Ah, ya, estás bien entonces. La erosión eólica. es generada por la acción del viento. Su principal forma resultante es la duna o médano. Contribuye también en la formación de los bosques de piedra. La erosión eólica es muy intensa en las zonas de los grandes desiertos, en donde se observan, como en las fotos inferiores, grandes médanos o dunas, montículos de arena que se ubican en las zonas desérticas, presentando diferentes formas, mantos de derrubios, fragmentos o piedritas, y depósitos de loes, partículas o piedritas. Muy bien, excelente, señorita Andreita. Muy bien, erosión eólica.
¿Qué es lo que genera esta erosión? Los vientos. Ahí está el viento, ¿ya? Como ven que van a formar estas famosas geomorfas como las dunas, muy bien, también como especie de médanos o bosques de, muy bien, acá está, por ejemplo, estos bosques rocosos que no podemos observar, todo está de arena o de tierra. Mayormente, ¿dónde vamos a encontrar todo esto? En los desiertos. Está, por ejemplo, el desierto de Ica, donde que está el famoso Huacachí, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, por estos lados, vamos a encontrar en el desierto de Sahara, el desierto de Morrocoy, donde que hay cantidad de lo que es desiertos, ahí vamos a encontrar básicamente este tipo de erosiones. La erosión kárstica, muy bien, la erosión kárstica, ahí está, por ejemplo, vamos a encontrar los famosos sumideros, esto está acá, mira, ¿ves? Estos famosos sumideros, muy bien, las famosas dolinas, acá también vamos a encontrar las dolinas, los poljes y así sucesivamente, y están las cavernas, ahí están las cavernas o grutas. ¿Qué es la erosión kárstica? La erosión kárstica dice que va a realizar ¿qué? En las aguas subterráneas. O sea, por ejemplo, imagínate que en nuestra casa algún tubo se haya reventado y va filtrando hacia el exterior y va desgastando poco a poco y en cualquier momento se puede hundir el piso, ¿no? Entonces, parecido es así. Entonces, la erosión kárstica es la acción por la acción de las aguas subterráneas que se filtran en porciones, ¿no? En porciones de la corteza terrestre que está conformada por una especie como de caliz. Esta agua subterránea va a actuar por varios años y trae como consecuencia la formación de las geomorfas muy curiosas, como por ejemplo las grutas o cavernas. Esta gruta que ustedes están observando en esta imagen, vamos a colocarlo acá. Ahí está esta famosa caverna o gruta que se ingresa por este lado. Muy bien, dentro de estas cavernas vamos a encontrar las estalactitas, ya, ahí están las estalactitas, las estalagmitas y las estalagnotas. En la parte interna de esta caverna están como especie, por ejemplo, que estuvieran colgando, las estalagmitas estuvieran colgando así, ¿no? Es un montículo así, estuvieran colgando en la parte interna, estas son las famosas estalagmitas. En cambio, las estalagmitas, ¿ya? Las estalagmitas, es lo contrario, esta es la base de esta roca, entonces como una especie de, por ejemplo, también estuvieran subiendo así. Estas son las famosas estalagmitas. Y las estalagnotas como una especie de columnas que se van formando en los costados del interior, de la parte interna de estas cavernas o grutas. Bien, ahí está, pueden observar cuáles son las geomorfas más comunes de las erosiones kársticas. Básicas, cuevas y cavernas, sumideros, dolinas, etcétera, ¿ya? Esas son las famosas formaciones de la erosión kárstica. ¿Qué lo genera? Las aguas subterráneas, o sea, va filtrando poco a poco y finalmente va desgastando. Para ya terminar, finalizar, muy bien, la erosión antrópica, muy bien, la antrópica, el hombre, muy bien, es uno de los agentes más importantes de la erosión. Dice el hombre, ¿no? Erosión antrópica, es producida por la acción del hombre. Se observa en las construcciones de carreteras, viviendas, túneles, minas, irrigaciones, cuando por ejemplo hacen caminos, ¿no? Puentes, etcétera, cuando por ejemplo sus chacras, ¿ven? Hay un terreno y necesitamos acá de repente cultivar y tenemos que hacer una aeroeración como una especie de desgaste, ¿no? Tenemos que sacar las plantas, las piedras para que quede libre y de esa manera nosotros podemos sembrar, ¿no? Si queremos construir nuestras viviendas igual, así tenemos que trabajar. Entonces, ese es el desgaste de relieve terrestre. ¿Quién lo hace mayormente? El hombre va generando también este tipo de desgaste. ¿Qué son los suelos? Muy bien, son una capa de partículas pulverizadas enriquecidas con materia orgánica, ya sea de origen animal o de vegetal, que se encuentra
recubriendo gran parte de la corteza terrestre. Ahí está, por ejemplo, desde esa parte, ¿ven? De esta parte podemos observar los famosos suelos que se van alimentando, estas raíces de estas aguas, por ejemplo, de repente de aguas subterráneas, etcétera, para que crezcan estas plantas. Los suelos dice que constituyen el soporte de ¿qué? El soporte de la vida terrestre. Si no hay suelo, imagínate, nos hundiríamos, ¿no? No hay problema, hija mía. Sí, cuando el problema de internet no se ve los archivos y no se ve las letras tampoco. Muy bien, entonces, por ejemplo, los fases o los horizontes de los suelos son 3, ¿no? Por ejemplo, está el fase, por ejemplo, hasta aquí es A, horizonte A, y de aquí hasta el color, por ejemplo, medio marroncito, es la B, horizonte B, y lo que es esta silla, la roca madre es la C, ¿no? Horizonte A, horizonte B, horizonte C. ¿Dónde está el humus? El humus para que crezcan estas plantas, muy bien, está en el horizonte A, los raíces hasta donde llegan, hasta el B, y finalmente ya todo es la roca madre. Bien. A ver, características en conclusión, en resumen de todo lo que hemos hablado. Ahí está, mira, de todo lo que hemos hablado, de todo tipo de erosión. Muy bien, marina eran las olas, de fluvial eran los ríos, de glaciar eran los hielo, de pluvial eran las lluvias o las precipitaciones, de eólica eran los vientos que van desgastando, kárstica eran las aguas subterráneas que se van filtrando y así van desgastando la superficie terrestre. Antrópicas, el hombre pues también hace el desgaste, ¿no? Haciendo carreteras, viviendas, puentes, socavones, túneles y así sucesivamente. Entonces hasta aquí, queridos estudiantes, hemos terminado con la geodinámica externa. Entonces la próxima clase práctica sobre la geodinámica externa. Básicamente viene qué es la meteorización, muy bien, cuáles son las causas para la descomposición, la desintegración de las rocas, la erosión, muy bien, por qué se origina la erosión marina, pluvial, glacial, eólica y así sucesivamente. El problema, hijo, ya creo que es... Yo les voy a decir el día... A ver, de todas maneras, ¿qué día? A ver.